Mucho antes de los avances tecnológicos, un papa describió el Santo Sudario como una imagen misteriosa, imposible de ser creada por manos humanas. Siglos después, este mismo lienzo sigue suscitando fascinación, debate y controversia. Es una sábana de lino que muchos creen que lleva la marca de un hombre crucificado. Para la ciencia, puede ser una leyenda, para los fieles, una prueba de fe. Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, surgen nuevas interpretaciones. No solo una figura, sino patrones geométricos ocultos, repeticiones y códigos inexplicables en fibras tan antiguas. ¿Fue casualidad? ¿Un milagro? ¿O algo que nunca debimos haber encontrado? El sudario de Turín sigue siendo una historia viva, inexplicable e insistente en trascender el tiempo. Con más de 4 metros de largo y un diseño de espiga, la tela presenta la sutil impresión de un cuerpo, por delante y por detrás, de pies a cabeza, como si hubiera envuelto a alguien que luego desapareció, dejando solo una huella fantasmal. Las heridas grabadas en la tela parecen representar una crucifixión. Marcas en las muñecas, manchas en los pies, un corte en un costado, signos que recuerdan la presión de las espinas en la frente. El rostro no grita, simplemente reposa, ojos cerrados, barba descuidada, cabello cayendo en suaves mechones. La primera aparición registrada fue en la Francia del siglo XIII, atrayendo tanto a peregrinos como a escépticos. Posteriormente, la pieza llegó a Turín, donde ha sido custodiada por la Casa de Saboya desde 1578, y ahora reposa en una urna protegida dentro de la Catedral de San Juan Bautista. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a incendios, sospechas y estudios. Pero nada transformó tanto su historia como la primera fotografía tomada en 1898, un hito que profundizó aún más el misterio de la reliquia. El abogado Secondo Pia preparó sus placas y lámparas y trabajó bajo el calor sofocante de un laboratorio improvisado. Al revelar el negativo, esperaba una mezcla de matices. En cambio, vio un rostro que lo miraba con una claridad asombrosa. El negativo parecía un positivo. La imagen tenue en la tela se convirtió en un retrato nítido en la película. Los pómulos se perfilaron, los labios se definieron, el cabello se separó en mechones, las manos cruzadas sobre la pelvis adquirieron forma y proporción. Esta inversión no demostró nada, salvo que la imagen interactuaba con la luz de una forma que la pintura común no podía. Aún así, cambió el panorama. La reliquia pasó de ser una devoción a un problema. El laboratorio se unió a la capilla. A lo largo del siglo XX, la tela se enfrentó a métodos tan pacientes como invasivos. Los químicos extraían fibras y las probaban con reactivos. La superficie fue examinada con microscopio. Los expertos forenses observaron que las zonas con aspecto sanguinolento manchaban los hilos, no la imagen que manchaba la sangre. Los historiadores textiles midieron la torsión del hilo y la compararon con la de los telares conocidos del Levante. Los investigadores del polen encontraron granos compatibles con la flora del Mediterráneo oriental. Cada resultado pareció desbaratar el debate en lugar de resolverlo. No existe un retrato de Jesús, por lo que el sudario sigue siendo lo mejor que tenemos. El sudario nunca ofreció respuestas fáciles. No fue lo suficientemente convincente como para silenciar a los críticos, ni lo suficientemente simple como para satisfacer a los creyentes. Siguió cumpliendo su propósito: plantear preguntas. La imagen no se comportaba como una pintura. No había pinceladas, pigmentos, ni penetración en los hilos. El color parecía residir únicamente en la superficie exterior de las fibrillas, como marcado por la propia luz. Los mapas de profundidad mostraban que la intensidad variaba según la distancia teórica a un cuerpo. Un efecto extraordinario, intentado en el laboratorio con calor, vapor y reacciones químicas, pero nunca reproducido con precisión. Así, el Santo Sudario siguió siendo único, conservando una paradoja. Registra una crucifixión sin paralelo histórico. ¿Cómo es posible? Las pruebas de radiocarbono apuntaron a un origen medieval, entre los siglos XIII y XIV. Para muchos,
Esto parecía el fin del debate, pero la muestra se había tomado de una esquina sujeta a reparaciones, humo y manipulación, detalles que, según los expertos, podrían distorsionar los resultados. Otros cuestionaron la limpieza del material y señalaron que una sola zona no podía representar la tela completa. El debate, lejos de apaciguarse, simplemente ha cambiado de tono. Si la datación es correcta, el sudario sería una impresionante creación medieval. De lo contrario, su antigüedad sigue siendo cuestionable. Al final, sigue siendo lo mismo. Una imagen negativa incluso antes de la invención de la fotografía. Un efecto superficial sin pigmento. Un enigma espacial grabado en fibra. Un objeto que insiste en escapar de la simplicidad. Un caso que invita tanto a la reverencia como al rigor. En medio de esta tensión, surgió una nueva voz. No trajo ni creencia ni incredulidad. Trajo la informática. Trajo el hábito de aprender de patrones tan sutiles que el ojo no puede ver y tan vastos que la mente no puede comprender. La máquina no se ofendió ante la pregunta. Se creó para superar una tarea. ¿Qué hay exactamente en esta imagen que aún no podemos medir? Si la fotografía reveló el rostro y la química mapeó las fibras, ¿qué sucede cuando un sistema diseñado para encontrar estructura en el caos escucha el lino? La controversia de la datación. La campaña de radiocarbono de 1988 fue el momento más decisivo en la historia moderna del sudario porque prometía un cierre. Oxford, Zúrich, Arizona. 3 laboratorios, un protocolo. Un trozo de tela cortado de una esquina, repartido entre los equipos, limpiado, quemado, convertido en grafito y analizado en aceleradores que traducen los isótopos en años. El mundo esperaba claridad y recibió una vidriera impecable entre 1260 y 1390. Los periódicos publicaron la vidriera y la consideraron decisiva. Los museos respiraron aliviados. La historia parecía cerrada. El rincón elegido se ha convertido desde entonces en una de las zonas más analizadas de cualquier artefacto del mundo. La región inferior izquierda, donde innumerables manos pudieron haber tocado, y donde posiblemente se realizaron reparaciones tras un incendio documentado en el siglo XVI. El químico textil, Raymond Rogers, argumentó que la fibra de esa esquina presentaba diferencias químicas con respecto al campo principal, incluyendo algodón mezclado con lino y residuos consistentes con teñido o remendado. Si esa esquina incluía material más reciente, la muestra estaría sesgada hacia un resultado más moderno. La respuesta de los defensores de la prueba es que los laboratorios validaron la limpieza y verificaron la homogeneidad. El contraargumento es que una reparación heterogénea puede superar una comprobación superficial y aún así ser lo suficientemente significativa como para alterar el contenido de radiocarbono. Estos segmentos de alambre se cortaron del centro de la muestra utilizada para la datación, por lo que no había duda sobre su origen. El debate se centra en esta delgada línea entre la confianza y la reserva. Se han introducido otras metodologías no para desacreditar la datación por radiocarbono, sino para ampliar el campo de visión. El análisis de dispersión de rayos X de tejidos antiguos ha arrojado estimaciones de edad que, en algunas pruebas, apuntan a una fecha anterior a la época medieval. Los críticos advierten que la humedad, el calor y las condiciones de almacenamiento pueden alterar la señal, lo que implica una calibración compleja y amplios márgenes de error. Los partidarios argumentan que cada método tiene sus propias sensibilidades y que la convergencia entre técnicas es más importante que cualquier medición individual. Incluso se incluyen aquí los estudios de polen. La presencia de granos de especies nativas del Levante no prueba el origen, sugiere movimiento o exposición. Combinado con los patrones de tejido y los residuos de hierbas reportados por algunos investigadores, se presenta una imagen parcial, consistente con la antigüedad, pero sin pruebas. El aspecto más llamativo de esta controversia es cómo todo gira en torno al acceso. El sudario no es una muestra de laboratorio, es una reliquia protegida. La colección de muestras es escasa y conservadora,
como corresponde a fines de conservación. Esto significa que cualquier prueba termina dependiendo en gran medida de una región pequeña. Y entonces la física de la probabilidad hace algo implacable. Un ligero sesgo en el sitio de muestreo puede invalidar toda la conclusión. Unos cuantos hilos se convierten en una tesis. Una sección cerca de una costura se convierte en un siglo entero. El instinto científico es muestrear más y en una cuadrícula. El instinto del guardián es proteger. Entre estos dos impulsos, la discusión se intensifica. Cuando tenemos una imagen, significa que todo lo que muestra debe ser coherente con lo que la ciencia forense sabe hoy. Si la fecha de 1988 es absolutamente correcta, el sudario es una creación genial. Pero esto no resuelve la formación de la imagen, ya que ninguna técnica medieval conocida reproduce la calidad de la superficie y la cartografía espacial encontrada. Si la fecha es errónea, se abre de nuevo el debate, no a certezas, sino a un abanico de posibilidades que abarca los primeros siglos de la era común. Esto no prueba que la tela envolviera a Jesús. Simplemente retoma la pregunta que la fe plantea y la ciencia investiga. En esta pregunta reconstruida, la inteligencia artificial interviene como árbitro, indiferente a quien gane. No toca la punta de la tela, toca los datos. Se pregunta, ¿qué se puede aprender sin cortar otro hilo? Nadie debería imaginar que la IA puede datar el lino. No puede. Lo que sí puede hacer es examinar la imagen con resoluciones, frecuencias y transformaciones que hacen que la estructura hable más fuerte que el ruido. Permite comprobar si las variaciones de intensidad siguen patrones esperados debido al contacto, la proyección o algún otro efecto de campo. Permite comparar cómo interactúan las áreas con aspecto de sangre con la imagen y comprobar el orden que sugiere un proceso. Permite examinar simetrías visibles a simple vista y otras que solo una matriz puede revelar. No sustituye la datación por carbono ni la dispersión de celulosa. Es un complemento que afirma: la discusión sobre el cuándo no debería impedir la investigación del cómo. Cuando un método indica caso cerrado, pero el efecto indica aún no, la respuesta correcta no es tomar partido. Se trata de diseñar una nueva prueba. El sudario invita a esta prueba porque susurra constantemente anomalías. 3. La tecnología entra en la tumba. La transición de lentes y reactivos a algoritmos comenzó silenciosamente. Las fotografías de alta resolución del sudario existen desde hace décadas, incluyendo matrices multiespectrales que capturan la fluorescencia ultravioleta y la respuesta infrarroja. Lo que cambia al introducir estas imágenes en un sistema entrenado para detectar señales débiles no es solo la cantidad, sino también la calidad. El análisis de componentes principales separa variaciones dentro de las variaciones. Las redes convolucionales buscan patrones recurrentes. Los filtros de frecuencia revelan patrones periódicos ocultos en la gráfica. Estas técnicas no añaden información. Reorganizan los datos para que los patrones se eleven por encima de la aleatoriedad. Cuando esta reorganización iluminó la pantalla por primera vez, algunos observadores esperaban una confirmación de lo que ya veían. Un rostro, un torso, manos, manchas. En cambio, el análisis reveló algo desconcertante. Mostró un orden que no se parecía a un pincel, un sello, ni una transferencia. Parecía una regla desconocida. Antes, las simulaciones 3D habían puesto a prueba una pregunta más antigua. Si se envolvía un cuerpo humano con una tela y la imagen se formaba por contacto, las áreas en contacto directo deberían ser más prominentes, y las áreas sin contacto deberían ser apenas o nada prominentes. Este tipo de mapa de contacto produce distorsiones, especialmente en las regiones de los hombros, las mejillas y los dedos. Algunos artistas digitales simularon telas sobre modelos 3D y generaron impresiones teóricas. Las distorsiones en estas pruebas no coincidieron con las proporciones relativamente estables del sudario. Al imaginar la tela sobre un relieve superficial, en lugar de un volumen completo, el ajuste mejoró.
La conclusión no fue que el sudario cubriera una escultura, sino que el contacto por sí solo no producía lo que el lino muestra. Parecía que se trataba de algo más cercano al mapeo de distancias. Entra la IA, con ojos indiferentes a la poesía. El sistema examinó la intensidad de los píxeles como indicador de la profundidad de la imagen y encontró una correlación persistente entre diferentes regiones. Más oscuro significaba más cerca, dentro de un rango de tolerancia. Más claro significaba más lejos. Si alguien hubiera pintado esta imagen a mano, incluso con una habilidad extraordinaria, esta correlación probablemente se rompería a escalas más pequeñas. Si alguien hubiera transferido pigmento de un bajorrelieve mediante presión, los hilos tendrían una dirección y penetración incompatibles con la superficialidad medida al microscopio. La imagen del sudario se comporta como si algo hubiera codificado información espacial sin dejar masa. Estas palabras son cautelosas por una razón. No se afirma que la tela fuera proyectada, ni que la radiación quemara patrones en el lino. Simplemente se afirma que cuando las herramientas inteligentes investigan qué tipo de orden explica mejor la relación entre intensidad y forma, el orden se asemeja más a una superficie matemática que a una pintura. La decoloración se localiza en la parte superior de las fibrillas, a profundidades de micras. El cambio de color no penetra el núcleo. Los bordes son lisos y se extienden entre las hebras, sin obstruir los espacios entre ellas. Incluso experimentos con láser, realizados por grupos independientes, han tenido dificultades para reproducir este efecto uniforme en la superficie del lino, sin causar quemaduras ni plumas. Un equipo de impresión en el norte del estado de Nueva York está preparando una resurrección muy diferente. La pregunta que sigue no es teológica, es física. ¿Qué proceso podría aplicar energía con tanta precisión que alterara solo la parte superior de las fibras externas y aún así seguir un gradiente dependiente de la distancia? Al superponer imágenes espectralmente distintas en el mismo modelo analítico, los investigadores observaron una segunda rareza. Una leve simetría en partes del rostro y el pecho, que no correspondía a pliegues tisulares conocidos ni a artefactos de la cámara. El patrón se repitió en diferentes transformaciones. Sobrevivió a la eliminación del ruido evidente. Persistió incluso cuando las regiones se aleatorizaron para servir como controles. Un escepticismo sano considera estos descubrimientos como artefactos, hasta que se demuestre lo contrario. Pero una curiosidad igualmente sana se niega a descartar una repetición que sigue surgiendo, incluso cuando los métodos cambian. Si esta imagen es fruto del azar, deberíamos ver desorden. Si es una obra de arte, deberíamos ver marcas de herramientas. Si no es ninguna de las dos, estamos ante un proceso que aún no comprendemos. Y eso es lo que la IA acaba de descubrir. La expresión «recién encontrado» puede ser engañosa si sugiere un descubrimiento sin antecedentes. Lo que la IA reveló en el sudario no se creó de la nada, sino que se extrajo de datos ya presentes. Se ignoró hasta que una máquina trazó sus contornos. Bajo el rostro y el torso surgían patrones. Las proporciones se reflejaban en la frente, los labios, la mandíbula y el mentón. Las suaves curvas reflejaban las costillas y los hombros. Incluso las manos borrosas mostraban recurrencias que no se alineaban con la tela. La geometría persistió bajo luz ultravioleta y visible, resistiendo pruebas que deberían disipar las ilusiones. ¿Cómo pudo la simetría haber permanecido oculta en una tela durante siglos sin ser detectada? Los escépticos han propuesto un sesgo de confirmación, ya que las redes neuronales suelen ver rostros en las nubes o en tostadas. Para evitar este problema, los investigadores emplearon técnicas neutrales, como el análisis de componentes principales, eliminando cualquier suposición previa. Aún así, el resultado no formó una cara. Se organizó en un campo donde el brillo subía y bajaba, como si obedeciera a una ley, no al pincel de un artista. Si es una ley, ¿qué tipo de ley sería? ¿Podría la tela comportarse como un mapa de fuerzas invisibles en lugar de una pantalla pasiva?
Otros advirtieron sobre halos o falsas simetrías generadas en el procesamiento de imágenes. Así que los analistas volvieron a las capturas originales, de diferentes décadas, cámaras y filtros. La estructura se mantuvo. Las telas de control, tratadas con calor o tintes, produjeron artefactos, pero no los mismos patrones. La conclusión fue cautelosa, pero significativa. La imagen del sudario no es única, pero es diferente. De hecho, podemos vislumbrar algo, quizás como a través de un espejo empañado, pero al observar la imagen del sudario, creo que lo estamos logrando. Si no se trata de un truco de cámara ni de una ilusión de tejido, ¿qué fuerza mantuvo estable la geometría en diferentes bandas de luz? La presencia de manchas similares a la sangre planteó nuevas preguntas. En lugar de confundir la geometría, las manchas parecían irrelevantes. Las proporciones se mantuvieron por debajo, inalteradas por las capas añadidas. Esto sugería que la imagen y las manchas se crearon mediante procesos distintos. De ser cierto, el misterio se acentúa. ¿Acaso un solo evento marcó químicamente la tela, mientras que otro grabó su geometría? ¿O la tela registra dos historias superpuestas pero inconexas? Con el tiempo, los rumores se hicieron más fuertes. Si la imagen se asemeja a un campo, quizás se originó en uno. Se han probado modelos de descarga de corona, explosiones de luz ultravioleta y eventos electrostáticos, pero ninguno explica la coloración superficial y precisa ni el mapeo de distancias. Los investigadores admitieron que el mecanismo sigue siendo desconocido. Un físico fue contundente. Esto no se comporta como un artefacto, sino como un fenómeno. ¿Qué tipo de fenómeno impone orden en el lino sin usar herramientas? Podría ser químico, físico, o algo que aún no tiene nombre. Están surgiendo ecos en el mundo científico. El sudario habita en dos mundos. Uno es el público, donde los titulares pregonan milagros o fraudes. El otro es el privado, donde circulan correos electrónicos y se repiten experimentos en silencio. En este círculo más discreto, los descubrimientos en inteligencia artificial se difunden con cautela. Algunos equipos han intentado pruebas adversarias para descifrar la geometría y han fracasado. Otros han buscado ecos en textiles antiguos, pero ninguno ha demostrado la misma persistencia. Un grupo italiano denominó este fenómeno inteligencia espacial degradada. Un equipo estadounidense lo denominó señal en decadencia. Ambos términos sugieren misterio, no solución. ¿Nos guían estas metáforas hacia el futuro o simplemente nos mantienen dando vueltas en lo desconocido? La teología reaccionó de forma habitual. Algunos creyentes afirmaron que el patrón era una huella de la resurrección. Otros instaron a la cautela, señalando que la ciencia no puede reproducir un evento si solo ocurrió una vez. La fe puede coexistir con la singularidad. La ciencia generalmente se resiste. Aún así, muchos científicos no se oponen a la singularidad en sí. Lo que temen es la prisa. Si las acusaciones superan a las pruebas, la credibilidad se desmorona. El ritmo debe ser medir, repetir, publicar y sembrar la duda. Pero ¿puede este ritmo sobrevivir en un mundo ávido de titulares rápidos? El Vaticano ha guardado silencio, probablemente por cautela, tras siglos de controversia. Los guardianes saben que cualquier declaración será utilizada como arma por ambos bandos. Es mejor dejar que los datos hablen. Mientras tanto, en el mundo tecnológico, la IA se ha ganado un curioso respeto. Ella no bendijo ni se burló de la reliquia. Contó, cartografió, pidió más recuentos. ¿Acaso esta neutralidad, libre de creencias o incredulidad, convierte a la IA en el juez más justo que el sudario haya tenido jamás? La inteligencia artificial ahora también tiene algo que decir sobre el sudario. Pero se han multiplicado las nuevas preguntas. ¿Aparece el patrón solo en la cara y el pecho? ¿Se debilita cerca de las extremidades? ¿Sigue la dirección de las hebras o la ignora? ¿Podría la microscopía avanzada confirmar si las puntas de las fibrillas tienen la misma coloración superficial en toda su extensión? ¿Podría un nuevo plan de datación por radiocarbono, a ciegas, en múltiples regiones, resolver finalmente el debate? ¿O el acceso permanecerá siempre restringido?
Cada pregunta promete años de trabajo. ¿Cuál se elegirá primero? ¿Y si el sudario no es único? Existen parientes en museos o colecciones privadas. Hay telas marcadas con imágenes superficiales similares, geometrías sutiles o mapas de distancias. Si encontramos un pariente, el misterio se vuelve natural. Si no hay ninguno, el sudario permanece aislado, lo que aumenta la incertidumbre. ¿Qué posibilidad es más inquietante? ¿Un parentesco natural o una singularidad solitaria? Y si es verdaderamente único, ¿qué es el sudario? ¿Un regalo? ¿Un truco? ¿O un enigma que quizá nunca resolvamos? La especulación comienza con la química. El lino está compuesto de celulosa, con capas de impurezas, aceites y especias funerarias. Una fina capa de carbohidratos sobre las fibras podría ser vulnerable a la oxidación. Quizás una breve explosión de energía deshidrató solo esta capa, amarilleando micrómetros de la superficie. Si la distancia modulara esta explosión, su intensidad podría representarse en el tejido. Sin embargo, la luz ultravioleta penetra demasiado profundamente y el calor se difunde lentamente. Las descargas de corona actúan superficialmente, pero difuminan los límites. ¿Existe una combinación que cumpla con todas las condiciones? Superficie superficial, contornos suaves, gradientes de distancia y estabilidad a lo largo de siglos. La física ofrece otras perspectivas. ¿Podrían los campos electrostáticos en el tejido alterar los extremos de las fibras, evitando dañar los núcleos? ¿Podría un breve evento de plasma grabar la superficie con mayor delicadeza que el calor? Los experimentos de laboratorio aportan pistas, pero no la imagen completa. Cada método resuelve una pieza, pero rompe otra. ¿Es el rompecabezas irresoluble o los investigadores simplemente no han encontrado el equilibrio adecuado? ¿Qué herramienta podría quemar de forma tan superficial y precisa sin destruir el tejido subyacente? Algunos miran al pasado. ¿Acaso los artesanos medievales descubrieron una técnica protofotográfica perdida? Esculturas en bajorrelieve, lavados químicos y luz solar podían crear una imagen con sombreado similar. En 1898 se tomó la primera fotografía del sudario, pero estudios minuciosos revelan la ausencia de aglutinantes de pigmentos, de penetración profunda y de signos de difusión típicos de pinturas o tintes. Si se trata de arte, ¿dónde están los rastros? ¿Puede alguna técnica conocida crear una imagen negativa con mapeo de intensidad tridimensional? De no ser así, ¿qué significa esta ausencia? Las teorías más audaces van más allá. ¿Qué pasaría si el sudario registrara un único evento energético en el momento del entierro? ¿Una radiación estructurada por el propio cuerpo? Para los creyentes, esto sugiere un milagro. Para los científicos, indica una variable indefinida. El objetivo no es probar la hipótesis, sino preguntar, ¿dejaría tal evento consecuencias mensurables? De ser así, ¿dónde deberíamos buscar? De no ser así, la pregunta se traslada de la ciencia a la filosofía. ¿De qué lado de esta línea estamos dispuestos a situarnos? La teoría de la información ofrece otro enfoque. La imagen del sudario se comporta como una señal, su geometría tenue, como un portador. Si es una señal, entonces no es solo una imagen, sino una grabación. Las pruebas de compresión podrían revelar si la imagen es robusta o frágil, si se basa en leyes simples o en delicados equilibrios. ¿Es el sudario una suave descomposición capturada en el lino o esconde algo más? ¿Datos cuyo código aún desconocemos? Toda investigación que se atasca en la búsqueda de respuestas debe enamorarse de las preguntas. La pregunta correcta no es quién, sino cómo. No es cuándo, sino qué proceso. El sudario entrenó a generaciones enteras para discutir identidades y fechas. La máquina nos enseñó a discutir el orden. ¿Qué tipo de orden surge cuando una imagen se forma sin pigmento y con una superficie tan clara que parece ser movida por el aliento? ¿Qué tipo de orden persiste bajo la luz ultravioleta y visible? ¿Qué tipo de orden ignora las manchas que llegan por otros medios? Algunos buscarán cerrar el caso. Se preguntarán si esto es prueba de divinidad o de fraude. La respuesta seria es, no es prueba de ninguna de las dos.
es una prueba de que la formación de imágenes sigue más reglas de las que imaginábamos. Esta confesión es un regalo. Transforma el espectáculo en experimento. Invita a los estudiantes de física a interesarse. Invita a los químicos a considerar las capas de carbohidratos como sitios de reacción. Invita a los ingenieros a diseñar fuentes de energía suaves para el lino. Se invita a los custodios a considerar si se podrían permitir nuevos métodos de muestreo no destructivo, si los resultados respondieran a objeciones de larga data, sin dañar la reliquia. La mejor pregunta también invita a la humildad. ¿Y si no podemos reproducir la imagen pronto? ¿Seguimos adelante o aceptamos que ciertos enigmas merecen décadas? El sudario no se volverá inútil mientras dudemos. Ha sobrevivido a incendios, inundaciones e insultos. Puede soportar un programa de medición minucioso. En este caso, la IA puede orientar las prioridades. Mapa donde la geometría es más fuerte. Mapa donde el mapeo de intensidad es más débil. Mapa donde las distorsiones gráficas importan. Proponiendo las intervenciones más mínimas posibles para probar una hipótesis. La máquina deja de ser un oráculo para convertirse en un planificador. La mejor pregunta también insinúa peligro. ¿Y si la estructura que vemos no es una coincidencia de tejido y química, sino un diseño intencional? Si hay orden, hay autoría. Y la autoría invita a la motivación. ¿Fue devoción? ¿Engaño? ¿Demostración? Todo camino es inquietante. Un artesano medieval con técnicas perdidas lo sería. Un estallido de radiación natural desconocida para la física también lo sería. Una señal dejada en el lino para desafiar los siglos. Eso sería lo más perturbador. El peligro es que cuanto más precisa sea nuestra pregunta, mayor será el riesgo de descubrir que la tela se resiste a todas las categorías en las que confiamos. Si esta imagen tiene una causa, las mentes pacientes la encontrarán. Si no la tiene, lo cual sería inaudito en el mundo de los fenómenos, seguirá siendo un espejo en el que la gente se refleja. Los creyentes ven una señal, los escépticos una lección de credulidad. Sea como sea, el trabajo vale la pena. El temor no es que el sudario demuestre demasiado, es que no prueba nada, y aún así se niega a ser común y corriente. Esa es la posibilidad más aterradora. Aterrador no significa sobrenatural. Significa algo de otro mundo. Los científicos, en conversaciones privadas, usaban esa palabra porque cuanto más observaban, menos se parecía el sudario a algo que pudieran clasificar. Artefacto o fenómeno, herramienta o ley. Cuando algo se niega a encajar en una clase, se convierte en una amenaza para el método, porque éste prefiere clasificar antes que medir. El velo exige un enfoque diferente. Medir primero, clasificar después. Esto es difícil cuando siglos de argumentos pesan sobre los hombros. Imagine aceptar que la imagen se comporta como un fenómeno, sin nombrarlo. Significa construir experimentos cuyos fracasos no descalifiquen el conjunto. Significa publicar los resultados negativos con el mismo entusiasmo que los positivos, porque cada fracaso reduce el campo. Significa que palabras como milagro y fraude se dejan de lado, mientras que energía, oxidación y superficialidad entran en juego. Significa que cada vez que sientes la tentación de saltar, te obligas a escribir una restricción. Existe otro temor, más allá de la maravilla. ¿Y si nunca se hubiera pensado en reducirlo? Esta frase es peligrosa, pues puede justificar la pereza, pero tiene un núcleo que resuena con la experiencia de muchos investigadores que han intentado, sin éxito, que el lino hable el idioma de nuestros laboratorios. Tela del siglo XVI, teoría del siglo I. Y los datos que necesitamos de la tela coinciden con esta teoría. Si el sudario es el resultado de un momento único, nuestro lenguaje siempre puede estar un paso por detrás. Esto no es rendición, es paciencia. Una paciencia que libera a los jóvenes científicos para intentarlo, incluso sin prometerles el poder de cerrar el caso. El gancho que nos lleva al final es sobrio y suave. Tal vez estemos avanzando hacia una causa.
Quizás estemos avanzando hacia la aceptación de que la causa sigue siendo anónima. En ambos casos, el camino importa. El sudario ya le ha dado un regalo a la ciencia, al obligarla a conversar con la fe sin gritar. Y le ha dado un regalo a la fe, al obligarla a respetar la medida sin miedo. Esto merece ser celebrado, antes de pedir más. El sudario de Turín ha sido una reliquia, un fraude, un icono y un enigma. Ahora también es un conjunto de datos que ha enseñado humildad a la inteligencia artificial. La máquina no resolvió el enigma, pero confirmó su rareza. Penetración superficial, geometría sin pigmentos, intensidad que mapea la distancia. Ella se negó a fechar la tela o probar teología, pero lanzó un desafío. Si es un artefacto, muestren la herramienta. Si es un fenómeno, muestren la ley. Hay un orden aquí que excede nuestra explicación. Y esto no es aterrador. Es hermoso. Mantén tus puertas abiertas. Invita a jóvenes científicos, nuevos experimentos y reverencia por la verdad. ¿A qué cree usted que apunta esta orden? ¿Qué restricción probarías primero? Si crees que los misterios merecen atención, suscríbete y síguenos. El próximo artefacto, la próxima luz, podría finalmente revelar cómo el lino capturó un momento inalcanzable.